Poeta. Sí. Vamos a ver. Siempre lo aclaro y qué bueno que le preguntas porque trato de eliminar el editor porque eso lo hice ya por necesidad. Es decir, me di cuenta que me estaba poniendo muy pesada cuando empecé a traducir. ¿En qué sentido? Cuando un poeta descubre otro poeta, o sea, en mi caso, yo no prefiero no generalizar, pero a mí me sucedió que fue tanta la emoción, por ejemplo, al leer a Merwin. Había recibido yo una beca para ir a Canadá a un centro de traductores y estaba como traductor senior el que había traducido Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Y entre los poetas que yo tenía, que eran 17 poetas norteamericanos, está James Merrill, que era un muy buen lector de Proust. Y me dijo una cosa que es una fineza. Yo tenía ¿y qué de aquella línea? What about that line? Y él se sienta al lado mío y me dice, no, Janet, es ¿y qué de aquella frase? Y le dije, ¿por qué? Me dice, miren, tienes la suerte de que soy un especialista en Proust. Proust era un amante del impresionismo, pero no nada más de la pintura impresionista, sino también de la música. Le gustaba Debussy. Debussy tenía un amante que era Maggie Tate. Este poema de James Merrill, que está dedicado a Proust, cuando dice ¿y qué de aquella línea que tú tienes? Es una ¿qué de aquella frase? Porque alude a una frase operística. No, entonces a mí el corazón se me hacía así del nervio porque parece una tontera, pero si tú cambias el sentido de lo que está diciendo el poeta, cuando cambias una coma, cuando cambias el ritmo, cambias, o sea, Gadamer decía que en el sonido está el sentido, y tiene razón en cuanto a la música. Entonces, fue tanto el trabajo que hice, me tardé 12 años en hacer esa antología. No tanto por los poetas, sino por los textos introductorios a cada poeta que escribe Harold Bloom, que es una mentalidad compleja. Cuando yo fui descubriendo todos estos poetas, y ahorita comentaba que Charles Wright se inspira en San Juan de la Cruz, que James Merrill está tomando a Proust, que J. Wright está inspirado en Rilke y en Hölderlin, te das cuenta de la universalidad de la poesía y de cuántas cosas se entremezclan que a veces uno no puede retomar. Walter Benjamin nos dice que cuando Hölderlin está traduciendo Aristófanes, Aristófanes dice en estos días maravillosos, y Hölderlin traduce en estos días monstruosos. Claro que parte tuya está en la traducción. Cuando termino esto de la beca de Banff, me di cuenta que ante todo el traductor tiene que ser muy humilde ante la voz del otro. Saber que sabemos muy poco sobre la voz que estamos traduciendo y que no traducimos una palabra, sino traducimos una tradición. Entonces, como ejercicio, me parece la traducción muy importante para el poeta. Cuando Merwin era joven, Oden le dijo
estás muy joven para escribir poesía, todavía no tienes algo que decir, traduce, pero traduce si puedes a los poetas provenzales franceses. Y fue lo que hizo. Entonces me doy cuenta que en Estados Unidos hay mucha tradición de traducción y que eso ha propiciado mucha universalidad entre los poetas. Elizabeth Bishop se va 15 años a Brasil, traduce a poetas portugueses, en fin. Y al traducirlos, empezaba yo con los pequeños editores. Te puedo enseñar un poeta, es que lo tienes que conocer. Los domingos por la noche tenía aquí el teléfono y hablando con una cuñada, te puedo leer un poema en los semáforos. Y dije, Serena porque estaba invadiendo la capacidad de los pequeños editores que son los que publican poesía, y me dije, lo que cambió mi vida no tiene por qué cambiar la vida del otro. Cada quien tiene que encontrar el poeta que cambie su vida. No todos tenemos los mismos, sí los tenemos que encontrar, porque hay poetas que nutren a ciertos poetas y hay otros que no. Cuando yo encontré a los míos, creí que eran para todos y aprendí que no. Y aprendí que tenía que ser respetuosa. Entonces, con el mismo Merwin, conocí a un chileno afincado en Barcelona, Víctor Ramírez, que es el que hace las cubiertas de los libros de Basorroto, y le dije, Víctor, te voy a leer el segundo salmo de Merwin, el que les leí ahorita. Y me dijo, Janet, qué bello. Y así empezó Basorroto. Y hacíamos él y yo un libro al año, 2 libros al año. Él vive en Barcelona, iban y regresaban los PDFs y los impresos, y empezamos con 1 o 2, pero con traducciones, porque creo que la globalización tiene que ver con lo económico, no con la poesía. Con la poesía tiene que ver lo universal, con eso que quería Hölderlin, oír los unos de los otros. Entonces soy poeta, soy traductora porque quería que los otros pudieran leer lo que había cambiado mi vida y mi perspectiva del mundo y de la realidad, y acabé teniendo que ser editora, pero es muy difícil compaginar una cosa con la otra.